deja grabar. Parte bien. Genia del Alberto, Genia. Dale, Alberto, Genia. Escucha, que ellos no quieren comprar. Sácate nada donde yo vivo. Porque tiene los pies sucios, no puede lavar. Dile porque te la llevó el rebate. ¿Te la llevó el rebate? No, pero dile por qué no te vas a poner las botas, porque me va a quitar. A ver la bota. Maribel, ¿qué Vamos primero a Cataguario. Ayúdame aquí, Lo que está adentro, volteanos una corneta para acá. Ah, bueno, está bien. Quiero que todos los que estén allí, vamos a poner atención. Nosotros estuvimos visitados en este momento por Corpoelec. Desde el día jueves, el vocero principal, Erlis, hizo una solicitud sobre un problema eléctrico que había en el poste que está a la entrada de la cancha. Corpoelec hace media hora estuvo acá y nos explicó lo que estaba ocurriendo. La energía que estaba dando el poste se podía prender un bombillo. O sea, por eso es que todo el sector que está de ese transformador. Vamos a tomar conciencia. Recuerden, teniendo cuidado allí. Si vamos a hacer eso, y vamos a tomar conciencia y ser nosotros responsables de lo que hacemos. También estamos acá, bueno, cumpliendo con lo prometido, los tanques, las ayudas de materiales, estamos haciendo las bolsas solidarias y oyendo y viendo realidades que no son ajenas a nosotros, pero que es difícil. El momento que estamos viviendo, vamos a dar respuesta, debemos tener paciencia. Ustedes han visto que no hemos sido indiferentes a las solicitudes que ustedes han hecho, pero nuestro presupuesto no es el más adecuado para dar respuesta a todos los habitantes de cada uno de los sectores donde estamos. Entonces se le está dando los tanques, los que queden sin tanque se va a hacer otro censo, los que se les dio tanque vamos a tomar conciencia que no vamos a coleccionar, es para uso, por necesidad. Entonces hay gente que se le ha dado 2 y 3 tanques y dice que no tiene tanque. Hay gente que se les da ayuda no solamente para mí, sino también para todos los que están allí que tienen la misma necesidad. Entonces queremos hoy cumplir con las brisas. Tenemos la electrificación, 10 postes, va a venir el Corpoelec y va a hacer esa sectorización. Nosotros también tenemos que decirles a ustedes que estamos cumpliendo. Con hecho estamos demostrando que somos el socialista que queremos, el socialista que no es mezquino, el socialista que piensa en el colectivo, el socialista que ve la realidad de cada uno de los ciudadanos que viven y que dependen de la ayuda del gobierno socialista. Vamos a dejar también vamos a nombrar a nuestra candidata Nidia Loreto, que ha estado haciendo... Está presente acá en la cancha de la brisa
de este sector, estamos diciéndole que hoy venimos a cumplir la palabra empeñada. Nosotros ofrecimos unos techos y aquí está el acerolí hoy, y que nos asigna el comandante Gustavo Frías. De tal manera que nosotros estamos diciéndole a ustedes que tiene que haber una responsabilidad compartida entre la gente y el gobierno. Esto no es un problema solamente del gobierno. Si la gente es irresponsable, si la gente no entiende, si la gente no apoya, si la gente no ayuda, nosotros no podemos hacerlo todo. Así que solicitamos del Consejo Comunal, solicitamos de la gente organizada, solicitamos de la comunidad organizada para que haya más y mejor gobierno. La gente tiene que apoyar las decisiones gubernamentales. La gente tiene que ayudar a que el gobierno se ejecute. Aquí hay solicitudes de todo tipo. Nosotros vamos a estar pendientes de ayudarlos a solventar, pero ustedes también tienen que estar pendientes de que no se sobreve la gente, ni tampoco que la gente sobrepase la capacidad que hay en este momento por el caso específico, por ejemplo, del transformador. Así que nosotros vamos a seguir trabajando con ustedes. El comandante Chávez necesita el apoyo del pueblo. El comandante Chávez está pendiente de enviar los recursos. Estos tanques no pudieron llegar a ustedes si no es por uno de los recursos que envía el comandante. Este mercal también depende de recursos que envía el presidente. Estos materiales de construcción también dependen de los recursos que envía el presidente. Este acerolí también corresponde a eso. Así es que nosotros tenemos que garantizar que el comandante siga siendo el presidente de la República. Nosotros tenemos que ir a la Asamblea Nacional y esa es la garantía, porque la Asamblea Nacional justamente es la que se encarga de aprobar los presupuestos. La Asamblea Nacional es la que apoya al comandante Chávez. Por eso es tan importante esta cita del 26 de septiembre. Nosotros necesitamos tener una asamblea rojita, una asamblea que Guárico garantice los 5 diputados de la Asamblea Nacional. Les estamos diciendo que todos los que estén aquí, que estén trabajando como patrulleros, que estén trabajando organizadamente, tenemos que doblegar el paso para poder trabajar con el objetivo que nos hemos propuesto para el 26. 5 diputados de la Asamblea Nacional. De esa forma nosotros podemos acompañar al comandante Gustavo Frías en que tengamos más y mejores presupuestos para el socorro. Ese es nuestro compromiso. Nosotros vamos a seguir trabajando con ustedes. Por eso sí, solicitamos que no se nos queden dormidos los patrulleros, que no se nos quede dormida la gente nuestra. ¿Para qué? Para que vayamos el 26 a darle un respaldo al comandante Chávez. Ustedes se van a conseguir con 2 tarjetones el día de la votación. Esos tarjetones son electrónicos. En la primera tarjeta van a conseguir arriba y en la parte izquierda la tarjeta del PSUV. Ahí va a decir voto nominal Alfredo Ureña y hay que pulsar, porque eso es electrónico. Pulsa un óvalo. Más abajo van a conseguir la misma tarjeta y dice voto lista. Ese es el segundo voto. Entonces en ese tarjetón tenemos 2 votos. Voto nominal Alfredo Ureña, voto lista. Hay otro tarjetón que se llama Parlamento Latinoamericano, que nosotros también tenemos que pulsar la tarjeta del PSUV. Es decir, el 26 de septiembre ustedes tienen que pulsar 3 botones. Repito, en una tarjeta, en un tarjetón, tienen voto nominal Alfredo Ureña, arriba y en la parte izquierda, la tarjeta del PSUV. Voto lista, segundo voto. Y en el tarjetón que está al lado del Parlamento Latinoamericano, voto PSUV, también para el Parlamento. 3 óvalos, 3 votos ese día, y así, repito, garantizamos que el comandante tenga diputados que lo apoyen en la Asamblea Nacional para poder seguir aprobando presupuestos para acá, para el socorro. Así que, camaradas, les solicitamos, por favor, 26 de septiembre, no
se nos queden dormidos. Las patrullas, tenemos que trabajar duro, tenemos que duplicar al segundo para poder garantizar los 5 diputados. La única manera que entra el segundo en la lista nuestra es que dupliquemos a la oposición. Así que ese es el reto, ese es el objetivo. Patria socialista o muerte, venceremos. Gracias. Ok, perfecto. Vázquez, Fajardo, Carmen y Eloísa. 6 láminas. 3 láminas de Cerolí. ¿Dónde están los 5 beneficiarios? Todo lo es. 6 láminas de Cerolí y 6 sacos de cemento. La señora Fajardo, Carmen y Eloísa. 2 sacos de cemento para culminar su piso. Y 3 láminas de Cerolí. La señora Jenny Sobeida Páez para colocarle el techo a su casa. 11 láminas de Cerolí. Esto es un compromiso que el profesor Alfredo Ureña tuvo el día viernes por allá por el Matadero haciendo las visitas y se está cumpliendo el día de hoy. Felisa Delgado, 13 láminas de Cerolí y Jaramillo Douglas, 9 láminas de Cerolí. Todos estos son los beneficiados de la Cerolí. Hay una persona. Sí. Un aplauso pues para... María Machado. Dice que sí. Ramona Ortega. Ramona Ortega. Juana Vázquez. Un aplauso a las personas. Salva Torrealba. Salva. Paula León. Paula León. Carmen Valiente. Carmen Valiente. Ella no está porque lo va a retirar una vecina de ella. Neila Raza. José Fajardo. El señor José Fajardo. Llama, la última foto que vas a sacar con esa cámara, pues. Ya va a retirar con la señora Román. Elena Ruiz. Maribel Castillo. Ana Mercedes Castillo. Ana Mercedes Castillo. Ana Castillo. Mayorín Barranco. Carmen Lomila Pico, Jacqueline Regito. Jacqueline Regis viene. María Medina. Jacqueline. Jacqueline Regito, ¿ya?